Hola amigos de la comunidad de BTG Pactual Chile, les doy la bienvenida y los invito a revisar nuevamente nuestra visión semanal de mercados, partiendo, como ya es tradición, con lo que pasó la semana pasada para luego ver qué nos depara la semana actual. En términos de rentabilidad, la semana que nos deja fue bastante positiva para los activos de riesgo. La renta variable, tanto internacional como en Chile, llevan o anotan un avance de más de 2%. Esto explicado principalmente por resultados corporativos que en el margen estuvieron positivos, sobre todo empresas íconos como Tesla, que ayudan a repuntar el sector tecnológico, que lidera las ganancias con casi un 4% en el Nasdaq durante la semana previa. Adicionalmente, en Chile, también parte la temporada de resultados con noticias positivas en el margen. Vemos cómo operadores de centros comerciales, como es el caso de Parque Arauco, siguen mostrando una dinámica de recuperación relevante y obviamente eso ayuda al desempeño de la bolsa en general. El resto de los mercados sin grandes variaciones. Sin embargo, el tipo de cambio en Chile sigue anotando una apreciación en una tendencia que se ha consolidado a la baja, testeando durante la semana los niveles de los 800 pesos por dólar y también ayudado en parte por un comunicado del Banco Central chileno en su decisión de política monetaria que sorprende aparte del consenso, siendo un poco más restrictivo, más cauto en relación a cuándo eventualmente empezaría a reducir las tasas de interés. Con esto vemos que en la semana nuestra moneda se aprecia nuevamente un 1,11%. En términos de las acciones globales, destacar durante la semana pasada el desempeño de la bolsa en Japón con un rebote de 3,03% y por el lado más negativo o rezagado, luego de un inicio de año espectacular, vemos que las acciones de la eurozona junto con el Reino Unido muestran un rezago 0,98 y menos 0,23% respectivamente, donde vemos que a pesar de que los datos económicos en el margen han sorprendido positivamente al mercado, probablemente tengamos un tono algo más restrictivo en cuanto a la decisión de política monetaria que se anunciará durante esta semana. En términos de la renta fija global, los bonos soberanos terminan con las tasas marginalmente al alza y arrastrando a la categoría como un todo. Sin embargo, el riesgo de crédito, tanto en high yield como emergente, sigue mostrando una compresión de spread y finalmente mostrando una rentabilidad positiva durante la semana. En términos de monedas, destacan positivamente el dólar en Australia, junto con el real en Brasil, que ha tenido un inicio de año bastante volátil, y adicionalmente el dólar en Canadá, que muestra una apreciación adicional en la semana y que durante estos días, en su decisión de política monetaria y en el comunicado en particular, se deja entrever que el ritmo de alza de tasas toma una pausa. Sería uno de los primeros bancos en el mundo desarrollado en hacer este pivot y eventualmente marcaría la pauta para el resto de los bancos centrales en lo que queda para los próximos meses. En términos de commodities, vimos un inicio de semana algo negativo en el petróleo, con una recuperación los días posteriores, la reapertura de la economía china y ya dejando atrás el año nuevo lunar, sin duda van a ayudar a que la demanda siga con esta senda de recuperación, probablemente empujando el precio de las materias primas, tanto en energía como en metales. Dentro de lo destacado, tenemos que la entrega de datos económicos durante la semana muestra una sorpresa en los datos soft, los datos que son más de encuesta por el lado de Estados Unidos, pero los datos duros, por ejemplo el PIB, sorprende positivamente al consenso del mercado. En particular, la cifra del cuarto trimestre del año 2022 da cuenta de un crecimiento anualizado de 2,9% para Estados Unidos, mientras que el consenso del mercado esperaba un 2,6%. Sin embargo, si miramos una ventana algo más larga, y como nos muestra este gráfico, en promedio, en las últimas semanas hemos visto que los datos económicos han sorprendido al alza, esto es, datos más positivos de lo que espera el consenso de analistas, en la eurozona, que se ubica según el índice elaborado por Citi, este índice de sorpresa económica, que tiene una media cero,
que la lectura es, mientras esté sobre cero, los datos están saliendo más positivos de lo que se espera y viceversa. Vemos que la línea celeste muestra una tendencia y pendiente al alza. Esto significa que lo malo que se esperaba de la eurozona no ha sido tal. En el margen, los datos económicos muestran sorpresas positivas y eso también se refleja en la rentabilidad de las bolsas que componen esa región. A diferencia que una batería de datos en el margen también muestran que en Estados Unidos se está sorprendiendo negativamente al consenso de mercado, a pesar del dato de PIB que se entregó la semana pasada. Vemos que diferentes encuestas, principalmente las de actividad de negocio de los distritos de la Fed, más indicadores de PMI, apuntan en una dirección de contracción y por eso el índice se encuentra en terreno negativo. Con todo, para este año, las estimaciones de crecimiento han tenido un recorte importante. En el caso de Estados Unidos se espera, esto del consenso de mercado, que la actividad económica crezca un marginal 0,5%, lo que es menor a su potencial. Y adicionalmente en la eurozona también se espera que el crecimiento sea de 0%, prácticamente estancada. Así que este escenario se podría catalogar como de soft landing. ¿Qué significa esto? Que el actuar de los bancos centrales con el aumento de las tasas de interés, por ahora, al parecer no estaría induciendo una recesión, al menos no una pronunciada, y probablemente, a pesar de tener datos económicos que nos mostrarán un crecimiento nulo para este año, probablemente estaríamos hasta ahora zafando del escenario más catastrófico que sería la recesión. En términos de los datos a reportar esta semana, ya tuvimos el PIB en Alemania, que sorprende negativamente al mercado, 0,2% negativo versus el 0% que se esperaba. La tasa de desempleo en Chile, que se mantiene en 7,9%, aumenta la cantidad de gente buscando trabajo, pero no de la misma forma también la cantidad de puestos laborales. La producción industrial tendremos hoy en la noche, donde se espera una caída de 1%. Y durante la semana, lo más destacado podría ser en el caso de Estados Unidos, se espera el índice de precios de viviendas para noviembre, donde se anticipa una caída de 1%. Ya llevamos un par de meses con un registro negativo en el margen para el precio de las viviendas en Estados Unidos. Y esta semana es una semana de decisión de tasas por parte de bancos centrales del mundo desarrollado. Empezando con Estados Unidos, que luego de los reportes de empleo, el Consejo de la Reserva Federal tomará la decisión, según el mercado, de incrementar la tasa de interés de política en 25 puntos base, desde 4,5 a 4,75%. Eso es lo que hoy tienen implícito los futuros de la tasa Fed para la decisión de esta semana. Y adicionalmente, el día jueves tendremos en Inglaterra y en la eurozona bancos centrales que el mercado espera aumenten la tasa de interés en 50 puntos base. Por lo tanto, vemos que en la semana el ritmo de aceleración en la tasa de política monetaria se vuelve más agresivo en el continente europeo e en Inglaterra, a diferencia de lo que anticipa el mercado para Estados Unidos. Los riesgos son, obviamente, en el caso de Estados Unidos, que el señor Powell mantenga el discurso más contractivo, sorprenda negativamente al mercado y obviamente los índices financieros, al menos su desempeño en las últimas semanas, no están reflejando este curso de acción. Así que es algo asimétrico el actuar que uno enfrentaría esta semana tomando riesgo en acciones, ¿ya? Para que la Reserva Federal empiece a reducir tasas de interés, falta todavía entre abril y junio. Eventualmente el mercado está anticipando que llegaría al pic de tasas para luego eventualmente hacer este cambio de discurso. En el caso de las autoridades de Europa, las autoridades monetarias digo, se espera que adicional a estos 50 puntos bases de aumento de tasa se repita en la siguiente reunión, siendo efectivamente uno de los bancos centrales más agresivos, el de Europa y el de Inglaterra, y ambos enfrentando una seria amenaza de recesión para este año. En términos de los resultados corporativos, llevamos ya a la fecha más de un 20% de las compañías que han reportado sus ganancias. En el caso del crecimiento, este ha sido de 5,8% en ventas y una caída de 0,19% en utilidad. Cuando comparamos el reporte en relación a las estimaciones de los analistas,
vemos que se produce una sorpresa, pero que ha sido bien moderada, tanto en ventas como en utilidad. Y para esta semana tenemos nuevamente una batería de compañías reportando. En particular, los primeros días de la semana tendremos empresas de tarjetas de video, también de microcomponentes. Uno de los REITs más grandes de oficinas también, Boston Properties, reportando durante el día. Empresas de consumo masivo e industrial, para terminar la semana con los gigantes tecnológicos como Meta, el holding dueño de Facebook, Apple, Amazon, Alphabet, el holding que agrupa las empresas de Google, y finalmente Starbucks. Eso es lo más destacado para esta semana. Como siempre, los dejamos invitados para revisar nuestros informes, nuestros webinars, y nos vemos la próxima semana.